¿Cómo estás? Bueno, vamos a ir rápido, no tenemos mucho tiempo porque es muchísimo lo que vamos a ver en este video. Vos querías saber cuándo surge el Nuevo Testamento, quién lo escribió, de quién fue idea. ¿El Nuevo Testamento surgió después del 325 o con el Papa Damaso que dijo, bueno, digamos cuáles son los libros autorizados? ¿O cuándo surgió? ¿Cuándo realmente surgió? ¿Sí? ¿En el 200? Cuando se empezaron a encontrar manuscritos, dijeron, bueno, che, armemos un Nuevo Testamento, digamos que es palabra de Dios de esta manera. ¿Quién determinó? ¿Cómo fue? Bueno, vamos a ver esto a lo largo de 3 videos. ¿Sí? Voy a dividir en 3 videos porque es muchísima información. Y en esta primera parte solamente vamos a basarnos en el Nuevo Testamento y no vamos a citar fuentes externas. ¿Sí? En el segundo video ya vamos a citar fuentes externas a el Nuevo Testamento. Entonces, yo lo que quiero que puedas tener listo una lapicera o sacar captura, lo que sea, pero vas a aprender muchísimo porque yo he aprendido muchísimo y todo esto a mí me ha bendecido mucho. Hace 2 años estoy investigando y hace 2 años estuve en silencio, leyendo, escuchando a otros creadores de contenido, ¿sí? Y se pelean los católicos con los evangélicos y todo esto, y los evangélicos faltan el respeto y los católicos menosprecian. Bueno, yo lo que quiero es que vos puedas saber realmente cómo es que surge el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento es una idea del el Nuevo Testamento surge la idea de los apóstoles, ¿sí? Bueno, no te quiero hacer un spoiler del video, pero vamos a ir adelante. Bueno, dice el Nuevo Testamento originado desde los apóstoles hasta el año 100. Después vamos a hacer el segundo video desde el 100 al 200 y el tercer video vamos a ver algunas cartas que son criticadas en cuestión. Bueno, vamos a seguir. A ver, dame un segundito para que yo me pueda enganchar acá. Ahí está, ahora sí. Introducción. ¿Cómo nos habló Dios? ¿Cómo es que Dios se comunicó con nosotros? Bueno, vamos a dividir desde Adán hasta la actualidad en 6 etapas. Obviamente es una forma esquemática, gráfica de decirlo, porque hay algunas etapas donde pueden haber 2 etapas en una, pero para hacerlo sencillo vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? En la primera etapa Dios se comunica cara a cara. Adán, Enoc, Moisés, Noé, Él lo hace cara a cara. ¿Sí? Yo voy a dejar el cuadrito ahí, después vos lo podés desglosar, leer detalladamente. Yo voy a ir a grandes rasgos para que podamos avanzar. ¿Sí? Dios se comunica cara a cara. Habla con Adán, con Noé, con Enoc, con Moisés, cara a cara. ¿Sí? No había ningún intermediario. Después, en la segunda etapa, vienen los profetas. El pueblo escucha a Dios de la montaña, los truenos y todo eso, el fuego, y tienen miedo. Entonces le dice, no nos hable Dios, sino háblanos vos, Moisés. Y a partir de allí Dios empieza a mandar profetas para que sean intermediarios entre Dios y las personas a los profetas. El profeta comunicaba lo que Dios quería del pueblo. Dios comunicaba la voluntad de Dios al pueblo. Bien. En tercer lugar, después, ya cuando cesan los profetas, ¿sí? Cuando ya no hay profetas, podríamos decirlo, comienza a tener relevancia las escrituras. Y acá vamos a dar un ejemplo enseguida en el tiempo de los macabeos, cómo había un grupo de fariseos, judíos, que estaban aferrados a las escrituras, como dice Nácar Colunga, adictos a la ley. Bien, bueno, después, ya cuando entra el Nuevo Testamento, nace Jesús y volvemos a la etapa 1. Jesús como Dios se comunica cara a cara con los apóstoles, habla cara a cara con las personas, o sea, no hay ningún intermediario entre Jesús y las personas. Luego, ya cuando Jesús resucita y se va, quedan los apóstoles. Y a partir de allí comienzan a ser los apóstoles quienes comunican, ¿sí?, la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Y ellos, después vamos a ver más adelante unos textos, dicen que lo que ellos enseñaban era inspirado por el Espíritu Santo y era de parte de Dios y parte de Jesús. Bien, después, en última etapa, ya cuando muere Juan, en el año 100, a 110 dicen algunos, quedan las escrituras. Y esa es la etapa en que nos concierne a nosotros. Ya Dios nos habla a través de las escrituras solamente a nosotros. Bien, bien aclarado esto, vamos a ir a lo siguiente. Este libro se llama El mundo que Jesús conoció. ¿Sí? Es muy bueno, ahí está la autora Anne Punton, y ella explica lo siguiente, que Dios se revela a las personas a través de la Torá escrita. ¿Sí? Acá está la Torá escrita. Y luego
obviamente, hay un grupo de personas que empiezan a interpretar, a explicar la Torá escrita, y esa explicación se termina convirtiendo en la Torá oral. En la Torá oral. Bien, pasan los años y acá surge la crisis de los macabeos. Obviamente hubo un grupo de personas que se aferraban a la Torá escrita para conservarla, guardarla, de este tipo Antíoco Epífanes, que quería destruir todo, y ellos estaban en las cuevas guardando los escritos de la Torá. Y eso vamos a ver ahora porque vamos a leer el libro de los Macabeos. Bien, y actualmente la Torá oral es la Mishnah, o sea que lo oral se escribió, bien, y ahí está, después lo vamos a mencionar. Bueno, dice acá: enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel al pacto de Dios, que me siga. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. Por esa época muchos querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley, se iban a vivir al desierto, con sus mujeres, sus hijos, sus mujeres, sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Entonces se informó a los funcionarios del rey, a las fuerzas militares estacionadas en Jerusalén, la ciudad de David, que los que habían desobedecido las órdenes del rey se habían ido a esconder en el desierto. Y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución, los alcanzaron, tomaron posesiones frente a ellos y se prepararon para atacarlo el día sábado. Le dijeron: basta, salgan, obedezcan las órdenes del rey y conservarán la vida. Y ellos respondieron: pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el sábado. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelitas no les respondieron ni le tiraron una sola piedra ni fortificaron su refugio, sino que dijeron: muramos todos con conciencia limpia, el cielo y la tierra son testigos de que nos asesinan injustamente. Así pues los soldados los atacaron el sábado, y los israelitas, juntos con sus mujeres, sus hijos, sus animales, murieron. Eran en total unas 1000 personas. Cuando Matatías y sus amigos supieron esto, lloraron amargamente por ellos. Y dijeron unos a otros: si todos hacemos lo que nuestros hermanos y no luchamos contra los paganos por nuestra vida y nuestras leyes, pronto nos harán desaparecer de la tierra. Y aquel mismo día tomaron esta decisión: si alguien nos ataca el sábado, lucharemos nosotros también, y así no moriremos todos como murieron nuestros hermanos en su refugio. Y acá mira lo interesante de la Biblia Nácar Colunga. Entonces se unió a ellos un grupo de jadiseos, entre paréntesis supongo hasidim, israelitas valientes, todos adictos a la ley. Bueno, gracias a estos hasidim, gracias a ellos, que conservaban los escritos en las cuevas, cuidándolos de Antíoco Epífanes, se preservó la Torá escrita. Gracias a ellos llega la Torá escrita a los tiempos de Jesús. Bien, vamos a ver qué dice Scofield con respecto a esto. Dice: mira, fariseos, una palabra hebrea que significa separado. Después que cesó el ministerio de los profetas post-exílicos, o sea, cuando ya no había profetas, surgieron hombres consagrados llamados Hasidim que deseaban mantener viva la reverencia por la ley entre los descendientes de los judíos que habían regresado del cautiverio babilónico. Este movimiento se degeneró en el fariseísmo de la época de nuestro Señor. Un apego estricto a la letra que sofocaba la ley con interpretaciones que se volvieron tradición y que Jehová supuestamente había comunicado a Moisés por medio de las explicaciones orales, a las que se asignaba idéntica autoridad que la ley en sí. Bien, ¿qué significa esto? Que los fariseos fueron un grupo que se inspiraron en los Hasidim y fueron un grupo que degeneró la Torá escrita, interpretémosla de esta manera, y esas interpretaciones fueron sofocantes, que ya Jesús las menciona y las critica de alguna manera, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura es algo que vi en videos de TikTok, de YouTube, se pelean todos, que no hay sola escritura, que sí hay, que no hay, que no. Bueno, yo te voy a compartir lo que es la sola escritura y vamos a ver cosas fundamentales de esto y vamos a demostrar de que la sola escritura sí existe en el Nuevo Testamento y que Jesús creía en la sola escritura, ¿sí? Y que en el Antiguo Testamento muchos creían en la sola escritura. Bueno, vamos a ver esto. Esto es un diapasón, ¿sí? Un diapasón. ¿Qué es lo que hace este diapasón? Vos lo golpeás en la superficie dura y genera un sonido, genera una frecuencia que se llama una frecuencia de 440, es la nota de La, ¿sí? La nota de La en 440 Hz, ¡pum!, suena. Vamos a hacer un intento.
No solo eso, sino que suena, sino que, o sea, las vibraciones que tienen también hacen que un instrumento suene. Por ejemplo, yo no voy a acercar acá el sonido, pero voy a poner en... O sea, probablemente lo estés escuchando el sonido a través de las vibraciones. Bueno, la vibración de esto puesto en la guitarra hace que suene toda la guitarra y vos vas ajustando las cuerdas, afinándolas al sonido como base de la 440. Bien, esto es lo que hace. Entonces vamos a ver, afina el instrumento con la base de esa frecuencia, no genera ni origina el sonido, sino lo refleja. O sea, este aparato no fabrica el sonido. O sea, cuando yo hago esto, no está fabricando el sonido, sino está reflejando un sonido que ya existe, que está allí. Antes que esto fuera fabricado, el sonido ya existía, la frecuencia 440 ya existía, el A4 ya existía. Bien, bueno, y vamos a ir al último. No es la norma, o sea, esto no es la norma, este aparato no es la norma, sino refleja una frecuencia guía, informa la norma sobre la cual hay que afinar los instrumentos. ¿Está claro, verdad? Entonces, siguiendo este ejemplo, vamos a ir que la sola escritura es lo mismo. Bien, la sola escritura refleja, o sea, ¿qué es la sola escritura? Es el reflejo de la persona de Dios, el carácter del pecado y la personalidad del diablo. Refleja la persona de Dios. ¿Qué significa esto? Que con esa información del reflejo de la persona de Dios, nosotros afinamos nuestras acciones con la base de esa información. Por ejemplo, yo tengo odio por una persona, tengo rencor, bueno, pero Dios es amor. Entonces yo afino mi conducta a la información de la persona de Dios que la Biblia me expresa. Bueno, yo miento, soy un mentiroso compulsivo, pero Dios es la verdad. Entonces yo afino mi conducta a la información de la persona de Dios. Yo soy un asesino, mato gente, deseo la muerte de todo el mundo, pero Dios es vida. Entonces yo afino mi conducta con la base de la información de la persona de Dios, que Él es vida. Bueno, vamos a la tercera. No genera lo bueno y lo malo, sino lo refleja lo que existe, sino refleja lo que existe desde antes que la sola escritura apareciera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Noé. La gente que pecó en los tiempos de Noé, que fue condenada con el diluvio, ellos no tenían sola escritura, no tenían un escrito que le diga es malo hacer esto. Sin embargo, aunque no tenían la escritura, de toda manera lo que hacían era pecados. ¿Por qué? Porque Dios es la norma de lo bueno y lo malo, no la escritura, ¿se entiende? Entonces, como Dios es la norma de lo bueno y lo malo, o sea, ellos mataban cuando Dios era vida, ellos odiaban cuando Dios es amor, ellos mentían cuando Dios es verdad, entonces esa transgresión hizo que ellos fueran condenados. ¿Se entiende? Entonces, no genera lo bueno y lo malo, sino refleja lo que existe desde antes de que la escritura apareciera. No es la norma, porque muchos caen en el legalismo de decir, no, la Biblia es la norma de la vida, la Biblia es la norma de lo bueno y lo malo, la Biblia es la norma que nos dice qué hacer, qué está bien y qué está mal. No, eso es legalismo. ¿Por qué? No es la norma, sino refleja leyes y mandamientos guías, informa la norma. Vamos a dar un ejemplo. Mentir. Muchos dicen, mentir es malo porque la Biblia dice que mentir, dice no mentirás. Bien, no. Mentir no es malo porque la Biblia dice no mentirás. Eso es legalismo. Dice la Biblia no mentirás porque Dios es verdad. Mentir es malo porque Dios es la verdad. Antes que existiera la Biblia, ya era malo mentir. Antes que existiera este libro, ya era malo mentir. Entonces, ¿qué es este libro? Es un informe de lo que ya existe de antes de que ese libro fuera escrito. ¿Se entiende? Entonces, la sola escritura es esto, refleja la persona de Dios. Y ahora vamos a ver un ejemplo con Jesús con respecto a lo que él pensaba de lo oral, que hay muchos que dicen, no, pero los judíos tenían la tradición oral y eso para ellos era palabra de Dios también. No. Mira, Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de los jarros y de los vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esto está en la Mishnah, en la tradición oral, en el tratado Yadayim. Bien, muy aburrido, la verdad me aburrí muchísimo, léanlo si quieren. En Marcos 7:9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ustedes
en el afán de querer interpretar un punto de la ley de Dios, se terminan yendo por las ramas y esa interpretación ida por las ramas termina invalidando la palabra de Dios que quisieron interpretar. Mateo 23:23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino». Esto está en la Mishnah, en la tradición oral, el tratado Masrot. Esto me aburrió tanto este tratado, está bueno, léanlo si quieren. Dice: «Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello». Están tan afanados en interpretar un punto de la ley que esa interpretación se termina invalidando todo, termina dejando en despropósito la ley de Dios. Bien, ahí te estoy demostrando que Jesús no estaba pensando de que, la tradición oral es palabra de Dios. No, para Jesús lo único era la sola escritura, o sea, el Antiguo Testamento, la Tanaj, que sería la Torá, los Salmos y los Profetas, ¿sí? Para Jesús, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento. Bien, vamos a dar un ejemplo después de esto, ¿sí? Bueno, vamos a ir a lo siguiente. La Tanaj para Jesús, los discípulos y los fariseos, ¿qué era? Bien, vamos a ir al caso. Recuerden que yo voy a ir volando en esto. Después ustedes, si quieren, pueden agarrar el Power y... Perdón. Y leer detalladamente, ¿sí? Vamos a poner 3 casos. Con respecto a los fariseos, Jesús les dice, teniendo en mente esto, ¿se acuerdan de los Hasidim? Fariseos, Jesús sabía el pasado de los fariseos, en quién se había inspirado el fariseísmo, el grupo de los fariseos. Entonces estos fariseos dudaban de quién era Jesús y rechazaban su mensaje. Jesús le dijo que escudriñaran la escritura porque ellas dan testimonio de él y ellos sabían que solo la escritura tenía razón. Eso es lo que dice Jesús. ¿Jesús usó la tradición oral? No, al contrario, apeló a la Torá escrita. Jesús no le mencionó nada de la Torá oral, sino la escrita. ¿Usó la Tanaj? Sí, la escritura dan testimonio de Cristo, la sola escritura. El resultado de esto es que Jesús le dice: ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que las escrituras certifican quién es Jesús, sin ir a él no hay vida eterna. Después pasa con los 11, lo mismo. Estaban allí los 11 dudando en el mar, estaban allí todos con dudas, con miedo, y Jesús les dice todo lo que estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos que tenía que cumplirse en él. No se apoyó en rumores ni experiencias personales, les cita las escrituras como base de su identidad y misión. No dio opinión personal, que lo podía hacer porque Jesús era Dios, pero sino solamente él cita la escritura. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Él podría haber dado para opiniones personales, no, las escrituras. El Antiguo Testamento revela quién es Jesús. Los discípulos de Maús iban tristes, confundidos, ¿qué pasó con Jesús? Y iban hablando todo eso, y él se les acerca y les pregunta. Entonces ellos le dicen: bueno, sabía esto que pasó, bla, bla, bla. Y entonces Jesús se enoja y dice: ustedes, digamos, como son lentos, digamos. Entonces les explico desde Moisés todos los profetas, y todos los profetas, todo lo referente a él, lo que había de suceder, lo que iba a pasar. No usó la tradición oral, no siguió con las enseñanzas de los fariseos, usó la escritura, el Tanaj, no lo que decía la gente ni lo que decía él mismo, sino sola escritura. Y ellos dicen como conclusión: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? ¿Por qué? Porque las escrituras generan eso en el corazón, fuego. Solo el abrirle a Jesús la comprensión de la escritura, ellos pudieron entender quién era él. Bueno, esto es vos, para que vos entiendas qué era la escritura para ellos, para los discípulos, para los fariseos. Para ellos era la sola escritura. Aún para los fariseos, Jesús les dice: ustedes saben que las escrituras y que ustedes creen que en ella hay vida. Bueno, la razón y la necesidad de las escrituras. ¿Cuál era el propósito entonces de la Tanaj? La Tanaj, con respecto a Jesús, Pablo responde en 2 Timoteo 3:15 y dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La idea de las sagradas escrituras es saber para ser sabio, para poder llegar a conocer a Jesús.
Cuando Pablo fue a los judíos de Tesalónica, hizo lo mismo que Jesús con respecto a los fariseos, a los de Maús y a ellos mismos, lo que significa que es por la Escritura que fueron convencidos. Dice, y declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, y algunos de ellos creyeron. Después pasan a Tesalónica, de Tesalónica a Berea, y allí dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si éstas eran así. Y muchos de ellos creyeron. Sola escritura. O sea, la escritura es lo que a ellos les hacía entender quién era Jesús. Y los apóstoles, al igual que Jesús, usaban el mismo método, citando las escrituras para hacerlo entender quién es Jesús. Vamos a ver Priscila de Aquila teniendo un debate o un estudio bíblico con Apolos. Y se llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sola escritura. Él, a los otros judíos, probablemente a fariseos, a que sabían la ley, les refutaban, demostrando por las escrituras quién era el Cristo. ¿Quién era Jesús? Vamos a ir a la siguiente. Pablo resume en su carta a los Corintios, o sea, ahora habla a los gentiles, resume la relación entre la Tanaj y Jesús. No solamente a los judíos, ahora a los gentiles, porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? O sea, el mismo Pablo está citando la Escritura para mostrar quién es Cristo. Sola Escritura. Felipe le explica al etíope quién es Jesús, cuando éste leía Isaías sin entender nada. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Usando la escritura, al profeta Isaías le anunció. ¿Te das cuenta? Sola escritura. Usando la sola escritura, mostrándole quién es Jesús. No la tradición oral, sino sola escritura. No la tradición de los tiempos, cómo se hacen. No, sola escritura. Juan explica para qué escribe su Evangelio al final de su libro. Solo el libro de Juan tiene esta finalidad. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de su discípulo, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué escribió el Evangelio de Juan? Para que nosotros creamos quién es Jesús, para que creamos en Jesús. ¿Solamente este libro es para ese propósito? Bueno, ¿para qué se empezó a escribir el Nuevo Testamento? A ver, decime. Se empezó a escribir el Nuevo Testamento para que creamos quién es Jesús. ¿A través de qué? Del Nuevo Testamento, de la Escritura. Bien. Juan tuvo otro libro que escribió por orden de Jesús. La orden fue mandar el libro a 7 iglesias. Y acá es para aquellos que dicen que no, que se escribieron y que las iglesias a través de lo oral conocían que no. Ya se mandaban en circulación los libros y las cartas. Te lo repito, ya se mandaban a circular los libros y la carta para todas las iglesias, y lo vamos a demostrar. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Vamos a saltear. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, de la vida.
Bien, ¿para qué se escribió? Primero escribí y mandalos a la iglesia, que los tenga la iglesia. Bueno, probablemente escribió un solo original y mandó 7 copias a uno para cada iglesia. Bueno, ya está, se empezó a copiar el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen, no, que los primeros cristianos creían y se aferraban a Jesús con la tradición oral. No, sino acá te estoy demostrando que se escribió para que creamos en Jesús. Juan mandó cartas del Apocalipsis, un original, se hizo 7 copias, una para cada iglesia, que es lo más probable. Lucas, con la misma idea de Juan, escribe su evangelio para que se sepa la verdad de la vida de Jesús. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron desde los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Para qué escribió? Para saber la verdad. ¿La verdad de qué? De las cosas que han sucedido. ¿Y qué pasó? De la vida de Jesús. Y vamos a ver que este libro fue escrito para Teófilo. Pero, ¿por qué hacía en las manos de Pablo este libro? ¿Qué hacía en las manos de Pedro? Es porque se empezaron a hacer copias de los libros. Bien, Lucas 1.1 dice, puesto que... ya está. Ahí está. Creo que... mira vos, ahí tuve un gran error. Puse 2 veces la misma imagen. Bueno, vamos a ir a un resumen de esto, un pequeño resumen. El cumplimiento de la llegada de Jesús se basó conforme a la Escritura, Moisés, los profetas y los salmos. Esa es la primera conclusión. La llegada de Jesús se basó conforme a las Escrituras. Él se lo explicó a los fariseos, se lo explicó a los de Emaús, a los discípulos. Bien, los apóstoles, los de Emaús y los fariseos sabían que solo las Escrituras revelaban al Mesías prometido. Si los fariseos no lo sabían, después de que Jesús les explicó, ya lo sabían. Vamos a la siguiente conclusión. Cada predicación de la vida de Jesús era referenciada, probada y examinada con las Escrituras. ¿Se acuerdan de Apolos? Le demostraba, les ganaba en debate, demostrando por las Escrituras que Jesús, quién era Jesús. Pablo y los demás apóstoles usaban las Escrituras para demostrar quién era Jesús. Pablo escribiendo a los Corintios, conforme a la Escritura, murió, conforme a la Escritura, resucitó. La razón y necesidad de un Nuevo Testamento que los apóstoles escribirían fue para que creamos y sepamos la verdad de su vida, obteniendo de este modo salvación. ¿Recuerdan a Juan? ¿Para qué escribí? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Recuerdan a Lucas? ¿Por qué estoy escribiendo? Bien, bueno, para eso se escribió. Vamos a ver ahora algo interesante, y esto es un poquito largo, y lo vamos a llevar hacia la velocidad de la luz, para que nosotros podamos entender por qué el Nuevo Testamento ¿sí? se originó con los apóstoles, ellos fueron los ideólogos, y no como algunos dicen, no, que se manejaban con lo oral y que no había escritura, no. Vamos a refutar eso y vamos a probarlo. Pablo leyó y reconoció el Evangelio de Lucas como palabra de Dios. Lo puso al nivel de la Torá. Llama al libro de Lucas como escritura. Dice, en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura, o sea, la palabra de Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en la Torá escrita. Y pone al mismo nivel el libro de Lucas, y digno es el obrero de su salario. Y vos buscás este versículo. Hay un versículo parecido en Mateo, en uno de los otros evangelios, pero no es la misma expresión. Digno es el obrero de su salario. Bien, Pablo reconoce al libro de Lucas como palabra de Dios, como escritura al nivel de la Torá. Ya está, certificado el libro. Lucas es palabra de Dios. Bien, vamos a ir al siguiente. Pablo llama a la enseñanza de los apóstoles como palabra de Dios. Y acá vamos a refutar a aquellos que dicen, demostrame con la Biblia de que la Biblia es palabra de Dios. Demostrame de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. O demostrame con un versículo
que los libros, las cartas de Pablo son palabra de Dios. Bueno, te voy a demostrar. Pablo llama a la enseñanza de los apóstoles como palabra de Dios, según Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. La enseñanza que ellos tenían era la palabra de Dios. O sea, Jesús decía palabra de Dios, sí, los apóstoles ahora decían también palabra de Dios. Eso explica por qué en Hechos 2:42 dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Lo hacían porque era palabra de Dios. La doctrina del apóstol era palabra de Dios. Bien, vamos a la siguiente. Pablo ya manejaba, acá el ideólogo principal para mí es Pablo, bueno, en realidad no se le ocurrió a él solo, sino que todos aportaron, ¿cómo sería? En unísono, los apóstoles aportaron sus libros con la idea de hacer un canon. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo ya manejaba un lote de libros y pergaminos. Mira lo que dice. Trae, cuando vengas, el capote, la capa, el camperón, bueno, eso lo voy a dejar que investiguen ustedes, que dejé en Troas en casa de Carpo. Y dice, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. ¿A qué se refiere con libros? Se refiere a los rollos de papiro del Antiguo Testamento. Los libros, rollos de papiro, puede que hayan sido porciones o el Antiguo Testamento entero. Y los pergaminos tienen que ver con el material de escritura de cuero de cabra, o que hayan estado vacías, o copias de cartas en este papiro, en este pergamino, que él iba a escribir. O sea, pergamino es el material de escritura de cuero de cabra o copias de cartas que había escrito, que ya habían pasado a circulación y que él tenía ya un original en persona. ¿Sí? No lo podemos saber, pero de que ya tenía pergaminos, lo tenía. Bien, Pedro escribe a 5 regiones en Primera de Pedro. Certifica también en estos libros que Pablo también le escribió. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Amado, esta es la segunda carta, en Segunda de Pedro, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Está escribiendo las 2 cartas al mismo público a 5 regiones. Estas 5 regiones, lo muestro acá, tienen en total 20 ciudades. Acá son 20 ciudades y acá están las 5 regiones, ¿sí? Imaginemos que haya una iglesia por cada ciudad, son 20 iglesias. No, pero José, estás exagerando. Bueno, vamos a 5. Que haya una iglesia para cada región. Entonces son 5 iglesias. Lo que significa de que cuando Pedro escribe estas 2 cartas, no sé si he dicho Pablo en algún momento, perdónenme en la fe de ratas, cuando Pedro manda estos escritos, primera y segunda de Pedro, al menos manda 5 copias, una para cada región, o manda una original para que circule en esas 5 regiones. Ahora, dice Pedro, les dice en 2 de Pedro 3:15, Pablo también les ha escrito a ustedes. ¿Cuántas copias entonces mandó Pablo a esta gente? O circulaba una copia, o también mandó 5 copias también Pablo. Bien, bueno, es una conclusión bastante interesante, ¿verdad? Pablo transforma las enseñanzas de los apóstoles como palabra de Dios escrita. Y acá sí, esta es la carta bajo la manga, ¿sí? Esta es la bombita que a muchos no le va a gustar escuchar. Solamente hay que leer y te vas a dar cuenta de que Pablo llama a las escrituras como palabra de Dios. Mira, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Acá está diciendo que a 2 cosas, a la palabra oral y a la escrita. Bueno, ya incluye las 2. Lo oral y lo escrito es, sí, palabra de Dios. Vamos a ir a la siguiente. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Seguimos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes tienen que obedecer lo que escribimos en esta carta. ¿Por qué obedecer? Porque es enseñanza del Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Y que no andan según la enseñanza que recibieron de nosotros en esta carta. ¿Se entiende? El anterior versículo decía lo que dijimos verbalmente y también por escrito. Y ahora en esta carta lo escrito. Vamos a ir a lo siguiente, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois vosotros obedientes en todo. ¿Qué significa esto? Pablo cuando escribía para que obedecieran lo que estaba escrito. ¿Y eso qué es? Es someterse a la voluntad de Dios. Segundo Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a invertirlo. Lo que está queriendo decir Pablo es en este sentido. Che, déjense mover en su manera de pensar por lo que les enseñamos, por las cartas nuestras, pero no se dejen mover fácilmente en su manera de pensar, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Se entiende? O sea, el mismo versículo lo usamos para el sentido positivo. O sea, no dejarse manipular por cartas que no son de Pablo o de los apóstoles. Pero está diciendo de alguna manera que si son mis cartas, como yo apóstol, sí, tienen que cambiar su manera de pensar. Bien. Y acá va la bomba. 1 Corintios 14:36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O ha llegado, o solo a vosotros ha llegado? Acá surgen muchos dones y que se peleaban y que presumían y que se imponían unos a otros. Entonces, lo que Pablo le dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Escucha lo que dice en el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, se hace el bueno, reconozca que lo que los escribo, lo que les estoy escribiendo, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Es, che, ¿les ha llegado a ustedes la palabra de Dios? ¿O a ustedes se le ha ocurrido la palabra de Dios? Bueno, tienen que reconocer que lo que yo estoy diciéndoles, lo que les estoy escribiendo, eso sí es palabra de Dios. Y acá está para aquellos que dicen, a ver, mencioname, demostrame de que cuando dice palabra de Dios se refiere a las escrituras. Bueno, acá está. Pablo dice, lo que yo te escribo, lo que nosotros los apóstoles escribimos, eso es la palabra de Dios. Recordemos las 6 etapas. Estamos en la etapa donde hablaban los apóstoles, mezclado con las escrituras. Pero llegamos a una etapa donde termina la era de los apóstoles, mueren los apóstoles y ya no hay más palabra de Dios a través de los apóstoles, sino que ahora queda la palabra de Dios por medio de las escrituras. ¿Se entiende? Bien. Pablo ordena que se lean sus instrucciones de forma universal, no local. Para aquellos que dicen que el canon que no circulaba, que solamente Pablo después se descubrieron, que hicieron un compilado y recién empezó a circular. No. Mira, dice Pablo, les conjuro por el Señor, o sea, de parte de Jesús, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Como voluntad, como idea del Señor Jesús, que se lea a todos, que la carta se lea a todos, o sea, que circule, que esta carta no quede para una sola iglesia, que empiece a circular para todos los hermanos. No solo eso, sino Pablo ordena que circulen las palabras que escribió llevando de una utilidad local a una función universal. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y la de la Odisea la lean también ustedes. Para aquellos que dicen que no, que las iglesias se manejaban con la tradición oral y que después hicieron un compilado de los manuscritos de los apóstoles y todo eso y sacaron el Nuevo Testamento ya muchos años después, y que ya en el 300 tanto el Papa Damaso determinó que esta es la palabra de Dios y gracias a esta iglesia, a esta institución tenemos la Biblia. No,
Pablo ya está diciendo acá, hagan circular, que esta carta se lea allá y la de allá acá. Que las iglesias tengan estos escritos. Ahora, mira lo que dice, que la de Colosenses sea leída en la Odisea, y la de Odisea, que probablemente sea Efesios, cuando vos haces un estudio de Efesios son prácticamente iguales, sea leída en Colosas. O la otra posibilidad es que se haya perdido esa carta de la Odisea. Juan recibió la orden de escribir un libro, el Apocalipsis, con función universal a 7 iglesias. Esto es otra prueba irrefutable. Cuando Jesús le dice, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Está diciendo, escribí y envía copias que circulen en las iglesias. Un libro y envía que circule este libro de Apocalipsis en las 7 iglesias. ¿Te das cuenta? Cómo aún ya el último apóstol Juan sigue teniendo esa idea de un Nuevo Testamento, de un canon. Ese canon se termina formando con el apóstol Juan. Bien. Pablo cita al libro de Lucas con la autoridad de la Torá. ¿Se acuerdan de eso que habíamos puesto? El obrero es digno de su salario. Pero, ¿por qué Pablo tiene en sus manos un escrito que estaba destinado a Teófilo? Porque se hacían copias. Bien, la respuesta ya habían copias para circular por las iglesias. Personas que ya tenían copias de cartas del Nuevo Testamento embrionario, lo vamos a llamar así, Pablo poseía el libro de Lucas y otros libros y pergaminos, Antiguo Testamento y otras cartas que él pudiera haber escrito, que tenían los originales, o pergaminos vacíos para escribir. Pedro poseía las cartas de Pablo, que las leía, las cartas de Pablo, y las llama escrituras también, las llama palabra de Dios, o sea, Pedro llama palabra de Dios a las cartas de Pablo, las llama escrituras. Otras escrituras, ¿pudiera haberse referido a Lucas, Pedro? No lo sabemos, pero Pedro tenía, y en su lote de lectura tenía otras escrituras aparte de los escritos de Pablo. ¿A cuáles habrá llamado? A la epístola de Santiago, a la carta del libro de Lucas, no lo sabemos, ¿sí? Después, vamos a ver la Odisea. La de la iglesia de la Odisea tenía la carta de la de Colosenses, el libro de Apocalipsis, y tenía también la carta de la Odisea, que había escrito la Odisea, que algunos dicen que es Efesios. Vamos a ir a todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias fundó Pablo? Aproximadamente unas 17 iglesias. Pueden ser más o menos 3, ¿sí? Aproximadamente este número. Bueno, Primera de Tesalonicenses dice que le pide, ahí ya lo leímos recién, que sea leída a todos los hermanos. Si solamente nos pensamos en las iglesias que fundó solo Pablo, esta Tesalonicense andaría por 17 iglesias que él fundó. Que en realidad creo que anduvieron por todas las iglesias, no 17, sino mucho más. Pedro escribe a 5 regiones de 20 ciudades, que lo hemos leído, primera y segunda de Pedro, tenían las cartas de primera y segunda de Pedro, estas 5 regiones. ¿Cuántas iglesias pueden haber sido? Son 20 ciudades. Si había una iglesia en cada ciudad, son 20 iglesias. Pero bueno, vamos a suponer que son solamente 5 iglesias, una iglesia por cada región. 4 iglesias de Galacia tenían el libro de Gálatas. Cuando vos ves Hechos 3 y 14, vas a darte cuenta que en Galacia se fundaron 4 iglesias, mínimamente. Gálatas 1.1 dice a las iglesias de Galacia. Cuando dice las iglesias, son 4 iglesias que poseían copias del libro de Gálatas. Y séptimo, entre 30 a 50 iglesias en dispersión, esto es lo que algunos dicen que en total en dispersión habían como 30 iglesias, otros dicen 50 iglesias fundadas por todos los apóstoles, en total por todos se fundaron 50 iglesias. Bueno, vamos a ir a 30, nos vamos a ir por el número más bajo. El libro de Santiago andaba ya por 30 iglesias. Por ende, podemos decir también que el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo dice que sea leído a todos los hermanos, que Primera de Tesalonicenses haya andado por 30 iglesias también. Bien. Los apóstoles formaron un Nuevo Testamento, seguimos con esto. Pedro certifica que las cartas de Pablo son escrituras, que son palabra de Dios. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Llama escrituras a las cartas de Pablo, llama palabra de Dios. Acá está para todos aquellos que dicen que demostrame con la Biblia, con el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios son las cartas de Pablo, los libros del Nuevo Testamento, que es palabra de Dios. Bueno, está demostrado. El propio Papa Pedro dice, las cartas de Pablo son palabra de Dios. Perdón por la ironía. 3 cosas enseña Pedro. Certifica que las cartas de Pablo son palabra de Dios. En primer lugar, hay gente que ya quiere torcer la palabra de Dios, y esto vamos a ver en el segundo video. Ya para el tiempo de los apóstoles, ya la gente ponía en duda la autoridad de Pablo, que no era apóstol. Porque todos sospechaban de que no era apóstol, entonces no era apóstol. Porque todos decían que Jesús no era el Mesías, entonces no era el Mesías. Porque todos querían torcer los escritos y había seudónimos, cartas truchas. Entonces significa de que el Nuevo Testamento no existía, era sospechoso, inválido. No. Dice, hay otras escrituras. Quizás sea, yo creo que es el libro de Lucas para Pedro, ¿sí? Que también tuercen. No sabemos. Pero había otras escrituras. Aparte de las cartas de Pablo, había otros escritos del Nuevo Testamento que él llama escrituras. Pedro leía las epístolas de Pablo, aunque no las entendía, también poseía otras escrituras que refiere ser atacada por indoctos. 11. Las iglesias consideraban que las cartas de los apóstoles ya circulaban como palabra de Dios, pero ya habían malintencionados intentando hacerse pasar por ello escribiendo cartas. Conclusión. Las cartas de los apóstoles son palabra de Dios. Hay otros escritos, como Lucas, también es palabra de Dios. Había gente que querían torcer el significado de las escrituras, y habían falsificadores de las escrituras. Y vamos a ver ahí, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Bueno, Pablo tenía que certificar que las cartas de él eran de él, ¿sí? Por eso hubo problemas con el libro de los Hebreos. Dice Eusebio, el que escribe la historia eclesiástica, y también dice Orígenes, creo, dice, esta es mi conclusión. Los pensamientos del libro de Hebreos son de Pablo. La capacidad intelectual es Pablo. Dice, pero la forma de escribir no es de Pablo. ¿Por qué? Porque no nos saluda con su nombre, no pone Pablo esclavo de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero ellos certifican que de alguna manera hebreo es a nadie más. O sea, escribir un libro tan elocuente tiene que haber sido para una mente brillante. Y ellos dicen es de Pablo. Pero el estilo no es de Pablo. Bueno, vamos acá quiero aclarar en este punto, donde dice, hay otros escritos también, que para este tiempo, me está fallando el mouse, hay otro escrito, Lucas también es palabra de Dios, no nos olvidemos de Juan, que también es palabra de Dios, porque el mismo Jesús le pide que escriba, el Evangelio de Juan, no nos olvidemos de Santiago, que también escribe, y de Pedro, que también escribe. O sea, todo esto ya en el Nuevo Testamento está demostrado que son palabra de Dios. Bien. Conclusión final, para terminar. Me quedan 2 minutos porque quería hacer un video de 50 minutos y me queda un minutito. Así que bueno. Conclusión final. Jesús, los apóstoles y fariseos sabían que el Antiguo Testamento ya era sola escritura. No confundir con la Torá oral. De hecho, que Jesús critica, ya lo hemos visto, ¿sí? Por eso Jesús y los apóstoles usaron la sola escritura para demostrar que Él era el Mesías. Segundo, Pablo consideró las enseñanzas de los apóstoles como palabra de Dios. Los mandamientos de ellos consideró como parte del Espíritu Santo, no como enseñanza de hombres. Tercero, Pablo, siendo fariseo, recordemos a los hasidim, a los hasideos, sabía este trasfondo, puso el Evangelio de Lucas al nivel de la Torá. Determinó junto con Pedro, porque Pedro certifica que las cartas de Pablo son palabra de Dios, determinó junto con Pedro que sus cartas son palabra de Dios.
No nos olvidemos de Juan y todo lo que ya hemos dicho, ¿sí? Ya había una idea embrionaria de un canon que circulara por todas las iglesias. El tiempo apostólico aún no terminaba, hasta antes de la muerte de Juan se completaría con sus 4 escritos juánicos o joánicos, del 90 al 100, o algunos dicen 110. Bien, ¿qué sucede acá? La idea de que hayan un compilado de cartas y de manuscritos que estén en todas las iglesias ya fue idea del apóstol Pablo, no como algunos dicen que fue una idea posterior, sino que los primeros cristianos ya querían que las cartas, que Lucas y que todos los escritos sean una referencia como enseñanza, como doctrina de los apóstoles, ¿sí? Entonces, obviamente no se completó porque la historia se termina de completar con Juan, ¿sí? Y Juan mismo hace circular las cartas de el libro de Apocalipsis por 7 iglesias, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea de que haya un canon, un Nuevo Testamento, ya estaba dada solamente por los discípulos. Pablo, Pedro, Lucas, Juan y Santiago escribieron sus cartas para que circulen en varias iglesias y lectores. Pedro escribió a 5 regiones de 20 ciudades. Si ponemos una iglesia en cada ciudad son 20 iglesias, pero vamos a ir solamente a poner una iglesia en cada región, son 5 iglesias. Primera Pedro y segunda Pedro en 5 iglesias. Juan a 7 iglesias, y después con su evangelio de Juan a todas las personas, porque es un libro universal. El libro de Lucas tuvieron copias Teófilo, Pablo y también quizás Pedro, ahí pongo como signo de pregunta. Pablo, su primera Tesalonicenses a todas las iglesias, entre 30 a 50 iglesias. Las 4 iglesias del sur de Galacia, ¿sí? Que Hechos 3 y 14, ¿sí? Tienen el libro de Gálatas. A Colosas y la Odisea, el libro de Colosenses y probablemente el de Efesios. Santiago, 30 a 50 iglesias en dispersión tenían el libro de Santiago. Mira vos, si no vamos a concluir con todo esto de que el Nuevo Testamento fue una idea de los apóstoles y comenzó como palabra de Dios desde los apóstoles. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Así que todos aquellos que digan que el Nuevo Testamento recién se formó en el año 300, 350, 380, que la Vulgata... No, ya en el siglo I, ya los apóstoles tenían la idea de formar un canon que circulara por todas las iglesias como palabra de Dios. Acá está la etapa 6. Por medio de las escrituras como palabra de Dios, Dios ahora nos está hablando. Lo que sucede con muchos ahora es que intentan atacar el Nuevo Testamento y desacreditarlo diciendo que se formó recién en el 300, en el 400. Tratan de hacer eso, pero que están ignorando toda esta información que tiene el Nuevo Testamento. Cuando vos lo lees te das cuenta de otra cosa. Bien, vamos a terminar con este video. Voy 53 minutos, pido perdón, la idea era 50 minutos nomás. Y te voy a dar un adelanto del próximo video que se va a titular ¿Existía el Nuevo Testamento entre el 100 y el 200 después de Cristo? Bien, y esto lo hice leyéndolo, como te digo, hace 2 años estoy leyendo. Y esto fue lo que más me costó. No sé cómo decirlo, digamos. Hay algunos escritos de los padres eclesiásticos que son muy buenos y divertidos. Hay algunos que son muy aburridos. Pero me dediqué a leer libro por libro y puse acá una lista de todo el Nuevo Testamento. Falta, es solamente una partecita, después en el video te voy a mostrar cuáles padres citan, ¿sí? Y hacen referencia de versículos y de libros del Nuevo Testamento. Y ahí está. Si vamos a poner un ejemplo, el libro de Gálatas lo cita Policarpo, Ireneo, Lecano Muratori, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Tasiano, Hipólito de Roma. Bien, entonces, cuando nosotros vemos estos padres eclesiásticos, reconstruimos todo el listado de los 27 libros del Nuevo Testamento ya en el siglo II. Así que bueno, te espero que me puedas ver y bueno, así que este video se difunda. Y bueno, mando un saludo a todos los amigos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de las otras denominaciones, que todos estamos por una causa, que es la persona de Jesús, y no hay institución que pueda llevarnos a Dios, solamente la persona de Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar
al Padre si no es a través de Jesús. No hay iglesia evangélica, no hay iglesia católica, no hay mormona, no hay testigo de Jehová. Solamente una relación personal con la persona de Jesucristo. ¿Sí? Me apego al estilo que tiene Josh McDowell de siempre presentar a la persona de Jesús y ninguna institución como el camino a Dios. Te mando un saludo y bueno, estamos en contacto.